Y si te dijera que hubo una fuerza militar que jamás se redujo en número, que siempre mantuvo sus 10.000 hombres como si fueran eternos, como si la muerte misma no pudiera tocarlos, los llamaban los inmortales persas. Eran más que una guardia, más que un ejército, eran el símbolo de la inmortalidad de un imperio que soñaba con no tener fin. En este episodio de Nombres Inmortales, descubrirás cómo un grupo de guerreros se convirtió en el mito viviente del poder aqueménida, pero cuidado, lo que vas a escuchar podría cambiar lo que creías saber sobre la historia misma. Dicen que si uno caía en batalla, otro inmediatamente ocupaba su lugar, manteniendo siempre el número sagrado de 10.000. ¿Era realmente posible que un ejército jamás mostrara debilidad? ¿O era solo un truco psicológico del imperio para infundir terror en sus enemigos? Hoy abriremos este misterio. Vamos a desentrañar el origen de los inmortales, su lugar en la maquinaria del imperio persa, y la oscura razón detrás de su final. Lo que empieza como una historia de disciplina y gloria, terminará revelando un dilema mucho más profundo. ¿Eran realmente inmortales, o eran simples mortales atrapados en el mito? El imperio aqueménida, fundado por Ciro el Grande, no se sostenía solo con territorios conquistados o con la riqueza de sus tributos. Su verdadera columna era la disciplina militar, y en el corazón de esa maquinaria estaban los inmortales. Su nombre no era casualidad. Cada vez que un soldado moría, desertaba o enfermaba, otro lo reemplazaba sin demora. De ese modo mantenían intacta la cifra mágica de 10.000. A los ojos de los enemigos, era como si aquel ejército jamás sufriera bajas, como si sus filas fueran infinitas y la muerte no tuviera dominio sobre ellos. Esa ilusión era tan poderosa como sus lanzas y arcos, pero ¿qué significaba realmente ser un inmortal? No era solo portar un uniforme espléndido de escamas de bronce o llevar un arco que podía abatir al enemigo desde lejos. Ser un inmortal era formar parte de un engranaje psicológico, un recordatorio constante para aliados y adversarios de que el poder del rey era inquebrantable. La verdad, sin embargo, es que debajo de esas armaduras había hombres de carne y hueso, vulnerables, agotados, temerosos, y ahí nace la contradicción. ¿Eran inmortales en cuerpo o solo en símbolo? En la próxima sección desvelaremos los secretos de su entrenamiento y cómo se forjaba esa identidad que los hacía parecer más que humanos. El nacimiento de los inmortales persas no fue un accidente, sino una estrategia cuidadosamente diseñada por Ciro el Grande. Al conquistar un imperio que se extendía desde Anatolia hasta las puertas de la India, Ciro entendió que el poder no solo debía imponerse con armas, sino también con símbolos, y no había símbolo más imponente que un ejército que nunca disminuía. 10.000 hombres perfectamente equipados, siempre en pie, siempre presentes. Esa imagen convirtió a los inmortales en una fuerza política tanto como militar, un recordatorio visible de que el rey estaba rodeado de una muralla viviente imposible de quebrar. Cuando Darío I heredó y consolidó el imperio, perfeccionó esta guardia hasta convertirla en la élite más disciplinada del mundo antiguo. No solo defendían al rey, también marchaban en las campañas que buscaban expandir las fronteras del imperio. Su presencia en el campo de batalla era devastadora. Mientras otros ejércitos mostraban el desgaste de la guerra, los inmortales persas parecían intactos, una línea que nunca se quebraba, pero esa perfección escondía un costo humano enorme. El entrenamiento implacable, la vigilancia constante y la certeza de que ser reemplazado era tan inmediato como caer en combate, un lujo y una condena al mismo tiempo. El entrenamiento de los inmortales persas no era solo físico, era psicológico. Cada jornada comenzaba con ejercicios agotadores, marchas interminables bajo el sol ardiente, prácticas con el arco hasta que los dedos sangraban y combates cuerpo a cuerpo que no admitían errores. Los instructores persas sabían que la disciplina extrema no solo creaba soldados, sino símbolos. La perfección de los inmortales residía en hacer creer al enemigo que nunca vacilaban, que jamás retrocedían, aunque en su interior ardiera el cansancio. Los entrenamientos también cultivaban la idea de unidad absoluta. Todos debían moverse como uno solo, disparar al mismo tiempo,
levantar el escudo con la misma precisión, desde un ángulo elevado, parecían un río metálico que fluía sin interrupción. Desde el suelo, como una muralla impenetrable que avanzaba, esta sincronía era su verdadera arma. No era la fuerza individual de cada hombre, sino la ilusión colectiva de eternidad. En la próxima sección revelaremos cómo esta imagen se trasladaba al campo de batalla, donde los inmortales no solo luchaban, sino que se transformaban en el terror de sus enemigos. Cuando los inmortales persas marchaban a la guerra, no eran un ejército más. Eran una visión que helaba la sangre de sus enemigos. Sus armaduras brillaban bajo el sol, sus filas nunca mostraban huecos, y su avance era acompasado, como si el tiempo mismo se sometiera a su ritmo. Desde lejos, parecían un ejército sin fin, una línea interminable que engulía todo a su paso. Los griegos, los egipcios, los escitas, todos hablaban del mismo espanto, pelear contra hombres que parecían no morir jamás. En el fragor del combate, su estrategia era tanto psicológica como letal. Mientras el enemigo veía caer a uno de ellos, otro soldado ocupaba de inmediato su lugar. Desde un ángulo lateral, esa sustitución parecía mágica. La línea nunca se quebraba, la muralla permanecía intacta. Para quienes los enfrentaban, era como luchar contra la eternidad. No importaba cuántas flechas o espadas se alzaran contra ellos, la ilusión de inmortalidad era implacable. Pero aquí surge la pregunta que nos persigue. ¿Hasta qué punto esa imagen era verdad y hasta dónde era una construcción del poder imperial? El año 480 a.C. marcó uno de los episodios más célebres de la historia militar. Los inmortales enviados por Jerjes contra los 300 espartanos en las Termópilas. El paso era estrecho, las montañas parecían cerrarse como muros, y allí la guardia de élite persa creyó que impondría su fama de eternos. Desde lo alto, miles de escudos brillaban como escamas de una serpiente infinita que se deslizaba por el desfiladero, pero lo que encontraron frente a ellos fue distinto a cualquier enemigo previo, hombres dispuestos a morir antes que retroceder. Los relatos cuentan que en el choque contra los espartanos, los inmortales descubrieron lo que nunca habían enfrentado. Una resistencia que no temía a su mito. El fragor del combate se convirtió en una pesadilla para ellos, pues aunque reemplazaban a cada hombre caído, la muralla de escudos comenzaba a quebrarse, la perfección se transformaba en tensión, y el aura de eternidad se disipaba con cada embestida espartana. Por primera vez, la guardia que parecía invencible sangraba, y la idea de inmortalidad comenzaba a desmoronarse frente a ojos enemigos y propios. Aunque las Termópilas demostraron que los inmortales persas no eran invulnerables, su derrota no borró la fuerza del mito. Jerjes, lejos de disolverlos, reforzó su prestigio, mostrándolos aún como la guardia más cercana al trono. El imperio persa entendía que los símbolos eran más poderosos que la verdad, y los inmortales continuaron marchando al frente de ejércitos que avanzaban sobre Asia y Grecia. El eco de la batalla contra los espartanos se transformó en una herida silenciosa, recordaba que la eternidad podía quebrarse, pero también que el miedo seguía siendo su arma más letal. Con el tiempo, la figura de los inmortales se volvió aún más simbólica. Para el pueblo persa eran guardianes sagrados, una muralla humana entre el rey y el caos del mundo. Para sus enemigos, eran la encarnación de la propaganda imperial. Un ejército que no moría porque siempre parecía renacer. Desde las colinas o las ciudades sitiadas, observar su avance era contemplar una ilusión viviente, diseñada para doblegar la voluntad antes de que la espada cayera. El mito sobrevivió a la realidad, y esa permanencia es lo que les dio el nombre que aún hoy recordamos. Más allá de la guerra, los inmortales persas eran la muralla que separaba al rey del resto del mundo. Su deber no terminaba en el campo de batalla. Escoltaban a los monarcas en desfiles, audiencias y ceremonias, recordando a todos que la figura del soberano estaba protegida por 10.000 hombres eternos. En los palacios de Susa o Persépolis, su presencia imponía silencio, y hasta los nobles más poderosos bajaban la mirada ante su paso. No eran solo soldados, eran un espectáculo de poder cuidadosamente diseñado para mantener el aura divina del rey.
Ese papel político era quizás aún más importante que sus victorias militares. Los inmortales representaban la continuidad del imperio, la idea de que, aunque un rey muriera, la guardia seguiría firme, implacable, inmutable. Desde un ángulo distante en una gran sala ceremonial, parecían columnas vivientes, sosteniendo no solo el palacio, sino el mismo concepto de autoridad. Pero esa cercanía al poder también los convirtió en figuras vulnerables, guardianes de un trono que, tarde o temprano, sería desafiado por el destino y por los enemigos que nunca dejaron de acechar a Persia. Las victorias tempranas habían hecho creer al imperio que sus inmortales eran invencibles. Sin embargo, las guerras médicas contra Grecia comenzaron a mostrar otra realidad. Tras el impacto de las Termópilas, las derrotas en Maratón, Salamina y Platea revelaron que el mito tenía límites. En esos campos, la ilusión de eternidad se enfrentaba a ejércitos más pequeños, pero con una voluntad feroz que no se dejaba doblegar por la propaganda persa. Cada fracaso no era solo militar, era un golpe directo al aura de inmortalidad que los rodeaba. Los inmortales persas seguían marchando, seguían reemplazando a cada hombre caído, pero algo invisible comenzaba a quebrarse: la fe en su mito. Desde lejos, las ciudades griegas ya no los miraban como dioses en armadura, sino como hombres que podían ser derrotados, y dentro del propio imperio, su aura sagrada empezaba a desvanecerse lentamente. La muralla de 10.000 guerreros aún se mantenía firme en ceremonias y desfiles, pero la historia ya había demostrado que ni siquiera ellos podían sostener el peso de una eternidad inventada. El mito seguía vivo, pero con heridas abiertas que nunca sanarían. Aunque la gloria en el campo de batalla comenzaba a desvanecerse, dentro de Persia, los inmortales seguían siendo el pilar del poder. Sus desfiles por Susa y Persépolis aún deslumbraban al pueblo, y su cercanía al rey los mantenía como un símbolo de autoridad inquebrantable. Los persas veían en ellos la continuidad del imperio, una guardia que parecía inmortal porque nunca faltaba un hombre en sus filas. En el corazón del imperio, la ilusión aún se sostenía, incluso si el mundo exterior ya había probado lo contrario. Sin embargo, esa imagen empezaba a depender más de la tradición que de la realidad. Con cada derrota, el brillo de los inmortales se convertía en un eco del pasado. Su disciplina y números se mantenían, pero el respeto internacional se había transformado en duda y resistencia. Desde la distancia, lo que antes parecía un río de guerreros eternos, ahora podía verse como hombres mortales que sostenían una ilusión. El mito estaba vivo, pero cada vez más frágil, como una estatua magnífica que comenzaba a mostrar grietas bajo su propia grandeza. Cuando Alejandro Magno lanzó su campaña contra Persia, el mito de los inmortales aún marchaba junto a los reyes aqueménidas. En la batalla de Isos, y más tarde en Gaugamela, volvieron a desplegar su imponente formación. 10.000 hombres avanzando como una muralla viviente. Pero los macedonios no eran como los enemigos de antaño. Alejandro había perfeccionado la falange, y su disciplina era capaz de romper hasta las líneas más sólidas. Frente a esa tormenta de acero, los inmortales descubrieron que ni la tradición ni el número podían garantizar la victoria. Las crónicas describen cómo los inmortales combatieron con la misma fiereza de siempre, manteniendo el mito hasta el último instante. Desde lejos, aún parecían eternos; de cerca, eran hombres resistiendo una marea que los superaba en estrategia y ferocidad. Sus reemplazos llegaban uno tras otro, pero el muro se quebraba bajo la presión macedónica. El símbolo que había dominado el mundo durante siglos se encontraba ahora frente a su ocaso. No fueron los griegos comunes ni los rebeldes quienes los derrotaron, sino un conquistador que traía consigo el peso de una nueva era. Tras la derrota en Gaugamela, el imperio aqueménida comenzó a desmoronarse con rapidez. Las ciudades que alguna vez habían temblado ante los inmortales, ahora abrían sus puertas a Alejandro Magno. El rey Darío III huía, y con él también se desvanecía la autoridad que los mantenía unidos. Los 10.000 ya no eran la muralla impenetrable de antaño, eran hombres que veían derrumbarse el mundo que habían jurado proteger. Con cada territorio perdido, con cada rendición,
La guardia inmortal se convertía en un eco, una sombra de lo que había sido. Alejandro, consciente del valor simbólico de los inmortales, no los borró de inmediato, sino que los absorbió en su ejército, transformándolos en otra pieza de su imperio universal. Lo que había nacido como el símbolo máximo de Persia terminó sirviendo a su conquistador. Desde un ángulo elevado, la imagen era clara. Una guardia que había protegido a reyes durante siglos, ahora marchaba bajo una bandera extranjera. Los inmortales ya no eran eternos, eran mortales que el tiempo había alcanzado. Su final no fue una explosión de gloria, sino una lenta disolución en la marea de la historia. Aunque su cuerpo histórico desapareció, el recuerdo de los inmortales persas siguió vivo durante siglos. Los griegos que habían combatido contra ellos los mencionaron en sus crónicas, y para los pueblos posteriores se convirtieron en sinónimo de fuerza implacable. El mito trascendió la realidad. Ya no importaba que fueran hombres vulnerables. Lo que quedó grabado fue la imagen de un ejército eterno, una guardia que nunca se quebraba. Así, su memoria fue más poderosa que su espada, convirtiéndose en una leyenda que aún resuena hoy. Con el paso del tiempo, la imagen de los inmortales fue adoptada como metáfora de poder y disciplina. Incluso imperios posteriores miraron hacia ellos como modelo de una élite indestructible. Desde un ángulo bajo, se los imaginaba todavía marchando, como gigantes de bronce que atravesaban los siglos. Desde lo alto, se veía su recuerdo extendiéndose como una sombra interminable sobre la historia. Aunque el imperio persa cayó, los inmortales lograron lo que su nombre prometía: vivir para siempre en la memoria de los hombres. El verdadero poder de los inmortales persas no estuvo en su lanza ni en su escudo, sino en la idea que representaban. Eran hombres de carne, capaces de caer, de sangrar, de morir. Y sin embargo, el imperio logró que el mundo los recordara como eternos. Esa paradoja es lo que los hace únicos mortales que alcanzaron la inmortalidad, no por sus victorias, sino por la persistencia del mito. En cada crónica griega, en cada relieve persa, su sombra se extiende como si aún marcharan. Así, los inmortales se transformaron en un espejo de la condición humana. Frágiles, pero capaces de construir símbolos que perduran más allá de su tiempo. Desde lo alto, parecían un río de guerreros sin fin. Desde abajo, una muralla imposible de romper. Desde cerca, solo hombres enfrentando su destino. Y es precisamente esa contradicción lo que asegura su lugar en la historia, porque no fueron los dioses quienes los hicieron inmortales, fueron los hombres que los recordaron. Hoy sabemos que los inmortales persas no eran dioses ni seres eternos, sino hombres que cargaban con una ilusión más grande que ellos mismos. Su disciplina, su número constante y la propaganda persa los convirtieron en una leyenda que sobrevivió siglos más allá de su desaparición. La paradoja final es clara: murieron como soldados, pero vivieron como mito. En cada relato, en cada recuerdo, aún marchan, como si el eco de sus pasos jamás se extinguiera. El nombre de los inmortales persas se convirtió en una advertencia y en una promesa, que el poder no solo se construye con espadas, sino con símbolos capaces de resistir al tiempo. Ellos fueron el espejo de un imperio que soñaba con no tener fin. Y aunque Persia cayó, los inmortales siguen aquí, en nuestra memoria, como testigos silenciosos de lo que significa ser recordado para siempre. Has viajado conmigo hasta el corazón de una leyenda que aún respira en la historia. Pero este es solo un capítulo. En nombres inmortales aguardan muchas más sombras, mitos y secretos que no puedes perderte. La eternidad pertenece a quienes se atreven a recordarla. Si esta historia te atrapó, dale like al video y compártelo para que más viajeros del tiempo descubran el eco de los inmortales. Déjame tu comentario. ¿Qué es lo que más te impresionó de esta guardia eterna? Y si quieres seguir explorando leyendas que pocos se atreven a contar, no olvides suscribirte a Nombres Inmortales, porque la próxima historia puede ser aún más sorprendente que esta.